Eugenio, bienvenido, buenos días. Nacho Rivero saluda, ¿qué tal? Buen día, un gusto estar hablando con ustedes. Siempre es un gusto escucharte. Qué cosa, ¿no? Bueno, en fin. A mí me gusta mucho, de chiquito yo crecí con el Lole, y te acordás cuando decíamos, es un segundo, mamá mía, en un año ganó 7 Gran Premios y no se lo campeón por un punto. Dios me libre, y hablaban lo que era el Lole. Bueno, vamos a los pasteles. No sé por dónde empezar, porque elegir un domingo horario premium de fútbol de primera, con el momento, no me dan de o de Mirto Susana, para anunciar el proyecto de presupuesto de gasto y recursos de la nación, es tener coraje, ¿no? Arrancamos por ahí. Y arranquemos por ahí. Sí, a ver, tenemos un presidente que evidentemente va a dar una señal fuerte, yendo al Congreso a plantear algo que va a ser, yo diría, histórico para lo que es los últimos años, las últimas décadas de Argentina, que es un presupuesto sin déficit. ¿Sí? A ver, parece mentira, pero si nosotros vemos los últimos 30 años de historia argentina, prácticamente todos los gobiernos fueron al Congreso y presentaron un proyecto déficit, déficit, déficit. Bueno, ahora tenemos un presidente que va a ir este domingo, va a presentar un proyecto de presupuesto con equilibrio fiscal, y no solamente con eso, sino que además está programado para 2025, ya que hay algunas bajas de impuestos. ¿Sí? Por ejemplo, el año que viene ya está asegurado que se elimina el impuesto país, con lo cual son cosas, insisto, para la historia argentina raras en el buen sentido, ¿sí? Porque nos empiezan a poner en el sendero de los países que hacen las cosas mejor, ¿sí? Los países estables, y nos empiezan a sacar de esta decadencia delirante en la que estábamos, que era la Argentina de las miles de las regulaciones, de los cientos de impuestos, del endeudamiento, de la hiperinflación. Bueno, y todo eso nos va a ayudar a vivir un poquito mejor, ¿no? Que es un poco el objetivo de todo esto. Eugenio, la Fundación lo había anticipado en su medición de minoristas de agosto, salió en la semana el oficial. ¿Qué opinás y cómo van las 2 semanas más o menos 2 semanas de septiembre? Arrastre, impuesto país, cepo, el hombre del fondo que salió, que nos trababa, lo que viene por delante, en fin, te hizo una ensalada y de todo. Bueno, ahora vamos con la inflación primero, que es un poco por ahí una de las cosas que más importa a la gente, es uno de los termómetros que tenemos ahí dando vueltas. Agosto, el INDEC informó finalmente 4,2. Nosotros desde la Fundación teníamos medido 4,4, así que muy en línea con lo que esperábamos. Es un poquito más de lo que había en julio, pero no es preocupante porque responde más que nada a subas de precios regulados, ¿sí? O sea, tarifas y demás, que recordemos que el gobierno de Alberto Fernández estuvo 4 años de tarifas y precios regulados prácticamente congelados, con lo cual esos precios ahora tienen que corregir el atraso con el que venían, así que por ese lado era algo esperable. Y en septiembre nosotros ya estamos con las mediciones del primer tercio del mes y estamos esperando un 3,1, 3,2, ¿sí? Dependiendo de las últimas semanas puede ser un 3,0, con lo cual va a ser otra desaceleración del IPC. Vamos a ver después de varios años una inflación mensual que arranque con un 3, ¿sí? Lo cual es positivo porque nos empieza a posicionar en una economía que se va de a poco estabilizando, obviamente en base a un esfuerzo muy importante de ajustar las cuentas públicas, de que el Banco Central no tuviese que financiar al Tesoro, y esto es lo que viene a confirmar, o que es lo que va a confirmar, mejor dicho, el Ejecutivo el domingo, con un presupuesto para el 2025, otra vez con equilibrio fiscal. ¿Sí? Que equilibrio fiscal significa no vamos a pedirle plata al Banco Central, no vamos a tener que usar la maquinita, y entonces vamos a poder seguir bajando la inflación. Eugenio, el presidente dijo una vez más, creo que 3 veces esta semana, ayer otra vez, cuando apareció el incremento del presupuesto universitario, lo va a vetar completamente, y dijo, es innegociable déficit cero. ¿Qué significa eso? Y otra,
explicar técnicamente para la gente que no es experta y que no tiene que serlo, ¿cuándo este tren de normalizar los precios relativos en economía, ¿no? O sea, decir la verdad, sincerar, empezar a crecer y que aumente nuestro ingreso, el valor de la moneda. Es decir, ¿cuándo terminan los aumentos de esta semana? El 40% del ferrocarril, que son los controlados. ¿Cuándo termina ese proceso para que la gente tenga tranquilidad y no recuerde lo demás, que se la pasó aumentando y después terminó yéndose? Entonces, primero, ¿qué significa? ¿Es innegociable? ¿Por qué es tan importante eso? ¿Y cuándo termina este proceso de actualización o normalización de precios de la economía? Bueno, a ver, el déficit cero es innegociable porque básicamente es la única forma que hoy tiene el gobierno de evitar que Argentina vaya a una crisis, ¿sí? A ver, nosotros tenemos que entender claramente qué es lo que heredó la administración actual, ¿sí? Y heredó dos cosas: una crisis hiperinflacionaria por emitir para financiar el gasto público, y heredó una crisis de deuda por justamente el endeudamiento para financiar el déficit fiscal. Entonces, este gobierno heredó una situación en la cual no había un solo peso de margen para endeudarse, ¿sí? Porque nadie nos prestaba, ¿sí? Y ya le habíamos sacado todo el crédito al sector privado argentino, y una crisis hiperinflacionaria, que si seguían imprimiendo pesos para financiar el déficit fiscal, Argentina se hubiese ido a niveles de inflación probablemente del 1000% o más. Entonces, que el déficit fiscal sea innegociable es: no vamos a dar ni un paso más para acercarnos a ese escenario, sino que nos vamos a alejar lo más posible. Nos vamos a alejar lo más posible de una crisis inflacionaria, nos vamos a alejar lo más posible de una crisis de deuda, y con eso vamos a empezar a normalizar dos cosas, que es lo que estamos viendo los argentinos. Vamos a empezar a bajar la inflación y vamos a recuperar el crédito al sector privado, ¿sí? El Estado no va a ser el que se lleve todo el crédito de la economía, sino que, equilibrando las cuentas públicas, le vamos devolviendo crédito al sector privado. Que fíjense que esto es lo que está pasando, ¿sí? Incluso con cosas que, insisto, para los argentinos parecen extrañas, que en el mundo no lo son, como es el crédito hipotecario, ¿sí? O sea, este año volvió el crédito hipotecario en la Argentina. Bueno, eso es hijo de que el Estado equilibró las cuentas públicas y dejó de sacarle el crédito al sector privado. Entonces, que sea innegociable básicamente implica: este es el rumbo, y entendiendo que la alternativa a este rumbo es ir a una crisis mayúscula, ¿sí? Después vos mencionabas el tema de los precios relativos. Bueno, precios relativos, que insisto, son 4 años de atraso de precios relativos, con lo cual es un atraso mayúsculo. Y acá primera pregunta técnica que te hago, para no suponer que todos saben. ¿Precios relativos a qué? Le explicamos a todos. ¿Precios relativos en relación a qué? Bueno, precios relativos básicamente tiene que ver con, y te lo explico con un ejemplo, es: si vos pagás de luz lo mismo que pagás un café en una confitería, bueno, evidentemente algo raro está pasando. Bueno, los economistas a eso lo llamamos precios relativos, ¿sí? ¿Cómo es el precio de unas cosas respecto a las otras? Evidentemente, bien, en Argentina, si vos agarrás y te tomás el colectivo y cruzás toda la ciudad de Buenos Aires, todo el AMBA, punta a punta, por la mitad de lo que te sale un cortado en una confitería normal, bueno, evidentemente algo no está cerrando, alguien está poniendo la diferencia. Bueno, eso son las distorsiones que tenía Argentina, que cómo se sostenían esas distorsiones: con subsidios del Estado, ¿sí? O sea, básicamente yo te decía: ok, pagás el colectivo barato, pero te cobro un montón de impuestos y te mato con inflación, ¿sí? Bueno, el gobierno dice: ok, vamos a normalizar esta situación, las cosas se van a pagar lo que efectivamente valen, y en el medio vamos a eliminar toda esta maraña de subsidios, ¿sí? Ordenar esta maraña de subsidios, y eso nos va a permitir a su vez bajar impuestos y devolverle poder adquisitivo a la gente, ¿sí? Obviamente, o sea, ganar más, cobrar más, o que nuestros pesos en el bolsillo tengan más valor. Es decir, un círculo virtuoso con la gran economía del mundo. La gente se juega por lo que vale un colectivo, sino que trabajar más y tener mayor ingreso y que valga los pesos o los valores que tenés. Exactamente, porque acá también lo otro que tenemos que tener en cuenta en Argentina es nosotros
estamos en una situación donde yo cada tanto escucho de que no, el boleto del colectivo está muy caro, ¿sí? Estamos hablando de un boleto de colectivo que son 60, 70, 80 centavos de dólar. Entonces, evidentemente, el problema no Claro, es pero el ¿qué te boleto del dicen ahí colectivo. enseguida? Bueno, pero yo no gano. ¿Qué te dicen enseguida? Bueno, pues yo no gano en dólares. Enseguida te dicen eso, ¿viste? Es correcto, ¿sí? Pero justamente ahí está el problema. El problema no es que el boleto del colectivo está caro. El problema es que años de malas políticas económicas destruyeron los salarios. ¿Sí? El problema es que genial lo que decís. a los argentinos nos empobrecieron y entonces ahora bienes que son relativamente económicos cuando lo comparamos con otros países del mundo, nos cuesta pagarlos. Pero no es porque esos bienes sean caros, es porque nosotros estamos empobrecidos. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Entonces tenemos que volver a políticas económicas razonables que nos permitan recuperar los salarios, recuperar el poder adquisitivo, y ahí en base a eso justamente se van a empezar a terminar estos problemas de pobreza, de marginalidad, que insisto, o sea, que los argentinos tengamos una situación en la cual un boleto de colectivo de 600, 700 pesos nos resulta difícil de pagar. El tema no es el boleto del colectivo, el tema es que estamos recontra empobrecidos y tenemos que hacer cosas contundentes para salir de esta situación. Estamos hablando con el doctor Eugenio María, economista brillante de la Fundación LT Progreso, que nos tiene una paciencia. Eugenio, varias preguntas. Me llegó un informe formidable de ustedes en materia previsional, que siguen ocupando mucho. Y el presidente dice, ¿cuándo van a, bueno, cuando estemos, haya crecimiento, inversión, crecimiento, el Estado tendrá, entonces, bueno, van a vivir mejor los jubilados? Pero el informe previsional, es decir, el Estado estamos quebrados por tercera vez que hemos reventado. Primero reventamos las cajas, después reventamos el sistema que le puso un parche a Alfonsín, después nos comimos las FJP y ahora estamos reventando este sistema que no se sabe qué es. Entonces, diagnóstico del sistema y cómo salimos de este atolladero. Bueno, primero entendamos rápidamente cómo es el sistema. Sí, el sistema hoy es un sistema de reparto. ¿Qué significa eso? Que se le paga a los jubilados con la plata de los aportes de los trabajadores de hoy. ¿Sí? O sea, los que trabajan y aportan hoy, ese dinero se usa para pagar a los que están jubilados. Ahora, ¿dónde está el problema? Bueno, el problema está en que en Argentina, insisto, años de malas políticas económicas incentivaron la informalidad y destruyeron los salarios. Entonces, hay cada vez menos aporte. Y del otro lado, apareció una montaña de jubilados con con moratoria. O sea, sin completar los aportes. Armamos un combo que es cada vez más trabajo informal, salarios cada vez más bajos, o sea, menos aportes, y del otro lado, cada vez más jubilados y pensionados. Bueno, sería el sistema voló por el aire. Triple carne, ¿viste? De McDonald's. Es el triple carne. Claro. Entonces, armamos un sistema que evidentemente vuela por el aire. Y te lo digo con un dato nada más. Por cada jubilado hay un trabajador y medio que aporta nada más. Cuando en realidad debería haber 3,5, 4 aportando. ¿Sí? Entonces, estamos en menos de la mitad de trabajadores en blanco aportando de los que necesitamos para que el sistema jubilatorio actual cierre. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la solución que planteó el Congreso? No, hay que subir la jubilación. Bueno, eso no es una propuesta seria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos entender la raíz del problema. ¿Sí? Los jubilados hoy en Argentina no cobran poco porque es un capricho político. Cobran poco porque el mercado laboral en Argentina está totalmente deprimido, ¿sí? Porque tenemos salarios bajos, porque tenemos informalidad alta. ¿Sí? Acá te doy un dato. En Argentina, datos de la Organización Internacional del Trabajo, 50% de informalidad. ¿Sí? 50% de informalidad, cuando en los países desarrollados la informalidad es 2, 3, 4% como mucho. Y del otro lado tenemos 6 de cada 10 jubilados que se jubilaron con moratoria. Entonces, vos ves esos números y decís, ok, esto es imposible hacerlo cerrar. Necesitas una reforma integral, una reforma que incentive el trabajo en blanco, una reforma que ordene la cuestión de las moratorias, que es mucho más de lo que presentó el Congreso en los últimos días, que fue vetado por el Ejecutivo. Eugenio, lo que pasa es que terminamos siempre lo mismo, es en que
La justicia laboral, la CGT traban la reforma laboral y nadie contrata a un empleado aunque pueda y deba hacer, tenga necesidad de hacerlo. La presión impositiva es terrible, ¿sí? Tenemos cepo, o sea, tenemos, es un cóctel perfecto porque la justicia y la CGT traban la reforma laboral, nadie da laburo, el Estado principal contratante en negro, hay una presión impositiva insostenible, no tenemos inversión y tenemos cepo cambiario. Sí, claro, no va a arrancar la cosa así. No, y por eso es, y volvemos a lo que vos decías antes, el equilibrio fiscal es innegociable. ¿Por qué? Porque el equilibrio fiscal es el que te permite dejar de usar la maquinita, bajar la inflación, dejar de endeudarte, así recuperas el crédito, bajar los impuestos, salir del cepo porque compras reservas con el superávit fiscal. Entonces, el superávit fiscal y el equilibrio de las cuentas públicas es lo que nos permite tirar y empezar a desarmar toda esta maraña que decís vos, ¿sí? Que justamente, efectivamente, Argentina está en esta situación porque hemos hecho las cosas mal por mucho tiempo, pero la forma de empezar a desarmarlas es equilibrando las cuentas públicas. Insisto, que es la forma de bajar la inflación porque no necesitamos usar más la maquinita, devolverle crédito al sector privado para que haya inversiones, para que la gente pueda vivir mejor, y al mismo tiempo bajar impuestos, que es lo que necesitan las empresas para empezar a contratar. Bueno, ese es el camino que en este momento se está proponiendo del Ejecutivo. Yo considero que es un camino correcto. Hay muchas reformas por hacer, pero bueno, necesitamos que el resto de la política efectivamente acompañe, y acá está, como bien vos mencionabas, la justicia, el Congreso, pero también ni hablar las provincias y municipios que todavía tienen una tarea pendiente titánica, ¿no? Y todavía no han dado señales de querer hacer las cosas bien, más de uno. Me contaban lo que es el tema de las tasas y las contribuciones provinciales y municipales, es un horror. Las últimas tres son difíciles, y una es muy cómica, a vos que te gusta reírte, a mí también. Primero, ¿qué esperás del curso de mañana a las 9 de la noche, horario premium? Segundo, ¿por qué corrimos al chileno del fondo, que parece que nos obstaculizaba, que puede venir ahora, si por ahí está más cerca del acuerdo para seguir el cepo? Y tercero, un alumno tuyo te pregunta, Eugenio, profesor, ¿por qué la condenada en primera instancia por defraudación del Estado, expresidenta, es senadora, es diputada, bueno, aconsejó al presidente que deje la receta austríaca? ¿Cuál es, doctor Eugenio Marí, cuál es la receta argentina? Te escucho. Bueno, respondo a la última, y bueno, porque Argentina es un país generoso. Hay mucha gente que acá sigue opinando de economía y de qué es lo que hay que hacer en Argentina después de haber pasado por elevadísimos puestos del gobierno y haber tomado decisiones que destruyeron la economía argentina, destruyeron los incentivos a invertir, a generar trabajo, y siguen explicando qué es lo que debería hacer el país. Yo la verdad que, insisto, somos un país generoso, no les doy mucha entidad porque es simplemente una cuestión de egoísmo político y búsqueda política de relevancia. Ahí tenemos a más de uno que opina y explica qué es lo que hay que hacer. Tenemos también otro que es funcionario y nos está por costar 16 mil millones de dólares por una estatización mal hecha. Dios me libre, sí, Kicillof. Exactamente. Después lo del fondo, es una señal política que el fondo haya cambiado el responsable, ¿sí? Tenemos al presidente yendo a Washington en los próximos días, y eso justamente puede ayudar a destrabar básicamente un acuerdo, porque recordemos que Argentina en este momento se está moviendo bajo el acuerdo que negoció Guzmán con Alberto Fernández. Dios me libre. No lo nombro decir bien, sí. Entonces, la realidad es que hoy tenemos un gobierno nacional que está haciendo las cosas muy distintas, y entonces lo natural es que Argentina con el fondo efectivamente se sienten y digan, bueno, vamos a reestructurar este acuerdo, firmemos un nuevo acuerdo, ¿sí? Que sustituya lo que ya habías acordado con Alberto Fernández en términos de los flujos de pago, desembolso, los compromisos y demás, y demos más certidumbre a la relación de Argentina con el fondo de acá en adelante. Y después, disculpa, me olvidé la primera. Claro, ¿qué esperás de mañana? Horario premium de fútbol de Mirta y Susana, ¿qué esperás de mañana? Y básicamente eso. Y digamos,
Y si vos tenés hace unos días, una función de fondo, en un congreso aquí, creo que ya dijo, sería un error que el mundo no le dé los 20.000 millones a Argentina para que salga del cepo, ¿no? Entonces, eso, digamos, si este acuerdo facilitaría, acercaría a salir definitivamente de esta trampa, de esta bomba neutrónica que es el cepo, ¿y qué esperás de mañana, el discurso del presidente con el proyecto de gasto y recursos? Bueno, a ver, todo flujo de divisas que, digamos, ingrese en Argentina ayuda a salir del cepo con un banco central más sólido, pero la verdad, yo creo que el programa actual del gobierno, que incorpora justamente equilibrar las cuentas públicas, te permite salir del cepo incluso aunque no te den efectivamente las divisas del Fondo Monetario. ¿Sí? Sin devaluar Pues, como la quería realidad el es que, chileno, sin devaluar como quería ¿cómo? el chileno, sin devaluar como quería el Sí, chileno o sí. devaluando. No, sin devaluar. ¿Sí? Porque la realidad es que en las últimas semanas se estuvo viendo, si el gobierno mantiene la cantidad de pesos estable, ¿sí? A medida que la economía se va recuperando, la brecha cambiaria se va a ir achicando. ¿Sí? Entonces, hacia finales de año, a lo mejor tenemos una brecha cambiaria que es del 10-15%. ¿Sí? Como vimos, eh, que fue en mayo, abril, ¿sí? Que prácticamente había desaparecido la brecha entre el oficial y los Sí, paralelos. Bueno, sí. si llegamos así a finales de año, vos podés salir de ese poco cómodamente sin ningún tipo de devaluación. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Vos, los dólares del fondo, los necesitas si pensás que va a haber una corrida. ¿Sí? Ese es el único motivo para decir quiero los dólares del fondo. Por Ahora, las yo le dudas, pregunto a la claro. gente, ¿alguien realmente va a ir a correrle a un gobierno que tiene superávit fiscal, que está haciendo las cosas bien, que está recibiendo inversiones, que está promoviendo reformas? No, al contrario. ¿Sí? Cuando vos liberás el cepo con credibilidad, lo que hacen es entran capitales, no es que salen capitales. ¿Sí? Justamente en Argentina lo que tenemos es todo por desarrollar, los argentinos y el mundo lo sabemos, con lo cual eh, salir del cepo lo que nos incentiva es que ingresen capitales, que haya más inversiones, eh, y por eso es lo que yo digo, bueno, si la plata del fondo efectivamente aparece, muy bien, agradecido será, pero no es ni por asomo imprescindible para salir del cepo y que el programa económico siga adelante. ¿Sí? Buenísimo lo que decís. Muy bueno lo que decís, Eugenio. Y para mañana tenés expectativa de además de los datos crudos del proceso de gasto y recursos, ¿qué puede decir el presidente? ¿Por qué dice un aéreo es un aéreo recontra premium? Es, digamos, los Oscars de la Academia, Mirta y Susana y fútbol de primera. Yo creo que va a venir una ley del presupuesto con algo de esteroides. ¿A qué me refiero? No solamente va a haber un proyecto de ley de presupuesto con equilibrio, con superávit primario, equilibrio financiero para el año que viene, sino que a su vez yo creo que el gobierno va a apostar a que se incorpore en la legislación argentina algún tipo de regla fiscal, ¿sí? Algún tipo de Ajá. regla por ley que evite subir los gastos, que evite subir el endeudamiento y que entonces dé una señal de certidumbre de justamente un compromiso institucional, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Congreso, de nuestros representantes, de vamos a mantener las cuentas equilibradas, esto es algo que realmente nos importa, y que estas reglas fiscales son lo que han hecho la mayor parte de los países de América Latina. Sí, Brasil tiene una, Uruguay tiene una, Colombia tiene una, Chile tiene una regla fiscal. Los únicos que no tenemos regla fiscal somos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Las reglas fiscales es lo que muchos inversores miran para decir, bueno, a ver, Acá el entro gasto tranquilo, público. claro. Claro, acá entro tranquilo porque hay un compromiso de más o menos tener las cuentas públicas equilibradas, no endeudarse en demasía y demás. Bueno, yo creo que el gobierno es probable que tenga un anuncio por ese lado. Y bueno, insisto, es todo en la línea de tener un Estado que sea sano, ¿sí? Desde el punto de vista macroeconómico, que sea fiscalmente sostenible y que hacia adelante permita bajar la inflación, subir el crédito al sector privado y bajar los impuestos para que haya generación de empleo. Eugenio, te agradezco mucho, fue una clase magistral, te agradecemos muchísimo, muy clara, muy concreta, te aprovechamos muchísimo, es un gusto escucharte.
un buen fin de semana, un fuerte abrazo y la verdad fue espectacular tu charla, cómo explicar las cosas, algunos datos muy contundentes. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, un gusto escucharte. Muchas gracias a ustedes, gran abrazo. Gracias, el doctor Eugenio Madí, es un economista brillante, la verdad, de la Fundación Libertad y Progreso.